Bueno, amigas y amigos, seguimos avanzando en Código País para todos ustedes. Tenemos el enorme placer de darle la bienvenida esta noche al doctor Alberto Reyes, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Doctor, bienvenido. Un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Alex. Recién asumió su cargo como presidente de la asociación. El lunes pasado. El lunes pasado. Bueno, antes de conversar con el doctor Reyes, vamos a escuchar el diálogo que mantenía en esta jornada Victoria con el senador Michelini, a propósito de todo el contexto y el debate político por la interpelación al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Y Michelini hablaba acerca de modificaciones planteadas por el Poder Legislativo. Y decía lo siguiente, aquí lo tenemos. No solo los legisladores tenemos la responsabilidad, también lo tienen los jueces y los fiscales. Es cierto que hay una ley que tiene media sanción, que evita la reincidencia, pero le estamos sacando la potestad al juez y obviamente también al fiscal de que den las libertades porque ellos no han podido discernir cuándo una persona se le puede dar una libertad anticipada, que a veces le dan 5, 6, 7, 8 libertades anticipadas a una persona que vuelve a rapiñar y vuelve a rapiñar. Ellos pueden decir, no la doy, ya es un peligro para la sociedad, que cumpla toda la condena. Y sin embargo no lo han hecho. Y nosotros ahora le estamos quitando esa potestad cuando los jueces, y obviamente también los fiscales, podían haber dicho, bueno, si una persona hace una rapiña, se la suelta, hace una segunda rapiña, se la suelta, hace una tercera rapiña, ya no se la puede soltar. Bien. Y sin embargo, conocemos casos que en 5 años una persona fue presa y procesada por 17 rapiñas y vuelta a soltar. El que da la libertad anticipada es el juez en el caso concreto. Han dado libertades que no corresponden. Entonces, ¿qué hacemos los legisladores? Le quitamos ese derecho. Pero quitarle ese derecho implica como decir, ya no confío en los jueces. Ya no confío en los jueces porque le dan la libertad igual. Entonces, ¿qué hago? Se la quito, no le doy el derecho. Después de una primera libertad, ya no le doy el derecho a que vuelva a dar una segunda y una tercera. Bueno, doctor Reyes, son durísimas las palabras del senador Michelini. ¿Qué tiene para decir al respecto? Que está equivocado. ¿Por qué lo dice? De punta a punta. Porque él parte de bases equivocadas. Es decir, lo que maneja como ejemplo de la impericia de los jueces y fiscales no es real. Es decir, caso como que pone un caso de no sé cuántas rapiñas y tantas veces liberado. Y yo creo que está confundiendo con otro tipo de delitos. Es decir, la rapiña es un delito inescarcelable. El mínimo es de 4 años de penitenciaría. Si es agravado por la pluriparticipación, es decir, cuando hay más de una persona que la comete o con uso de arma, que puede ser un cuchillito, pasa a ser el mínimo 5 años y 4 meses. Y no sale, los jueces no escarcelan a los que son procesados por rapiña, es decir, por el diseño vigente que impide, de acuerdo con la interpretación tradicional de la Constitución, artículo 27 y del 138 del Código Vigente Procesal Penal, no salen en libertad provisional. Él habla de libertad anticipada, es decir, creo que mezcla institutos. Y la libertad anticipada corresponde a la Corte, a la Suprema Corte, que no es habitual que tampoco otorgue libertad anticipada a los autores de delitos de rapiña. A veces ocurre que la condena no la cumplen íntegramente por aplicación de institutos como la redención de la pena, cuando se computan, digamos, se conmutan días de trabajo, estudio, pero eso no tiene nada que ver, eso en realidad es un beneficio establecido por la ley 17.897 de humanización del sistema carcelario, que fue la misma ley que creó la comisión que elaboró las bases para la reforma del proceso penal. Es decir, que la situación apocalíptica que describe o de impericia... No han podido discernir, dijo. No han podido discernir, les quitamos la potestad. Sí, pero es que la potestad no la tenemos. Para los casos que él plantea no existe esa potestad. Es decir, no es real. No escarcelamos, los jueces no escarcelan en casos de rapiña, no se procesa sin prisión en caso de rapiña. E incluso en los ejemplos que ponía mi amigo el fiscal Subía, sí, de la señora que la tiran al piso y le sacan la cartera, en nuestro tribunal al menos eso es rapiña, no es hurto. Y por lo tanto también es inescarcelable. Es decir, la condena la cumple por lo menos 4 años
de penitenciaría sin beneficio alguno. Es decir, entonces digo que creo que cuando hacemos diagnósticos y tratamos de defender un lugar y nos vestimos de criminólogos, cometemos falacias, es decir, hacemos razonamientos sobre bases inconsistentes. Es decir, el tema de la inseguridad es un tema que parece un cliché, pero es así, es complejo, y yo creo que nadie puede decir, yo tengo la solución, hacemos esto, 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 y se acabó. Es como la violencia doméstica, hay una ley sobre la violencia doméstica, ¿se va a acabar la violencia doméstica? No, no se va a acabar, se tiende a que se erradique, etcétera, pero hay fenómenos humanos, como decía el doctor Subía, la maldad existe en el hombre y no hay ley que vaya a decir, bueno, a partir de mañana no va a haber más violencia ni homicidios en el mundo, en Uruguay ni en ninguna parte. De todas maneras hay como una idea en la gente de que los delincuentes entran y salen rápidamente de la prisión. Se habla como de una puerta giratoria. Por desconocimiento, quiero creer que es por desconocimiento del sistema vigente. Porque los que cometen delitos de rapiña no entran y salen por una vez. No es así. A no ser que haya, como decía el fiscal, una duda en cuanto a la prueba. Es decir, sale porque no hay prueba suficiente. Y en esos casos, los jueces no actúan solo tampoco. Es decir, hay el fiscal, cuando se procesa a alguien, necesariamente hay un pedido fiscal. Y si no se procesa muchas veces porque el pedido fiscal no existe, porque el fiscal entiende que la prueba no es suficiente. Y suele pasar que el que queda, expuesto ante la opinión pública como responsable de la libertad, en el buen o el mal sentido de la cuestión, es el juez que está vinculado por esa opinión o dictamen del Ministerio Público de que no hay pruebas. Muchas veces se dice que la policía no tuvo la policía ha dicho en varias oportunidades que las pruebas las llevaron, pero el presunto delincuente quedó en libertad. Bueno, entonces vamos a cambiar los roles, que los policías hagan de jueces, nosotros hacemos de policía, cada uno está en su rol, el legislador que haga de juez, yo le llevo el expediente, y el senador que diga, a ver si en este caso qué haría. Es decir, yo creo que estamos confundiendo con esta cuestión, de escándalo nacional, que es el tema de la seguridad, buscando desesperadamente un culpable o culpables, una solución mágica, y eso no existe. Entonces no coincide con lo que dice Subía de que hay demasiados beneficios excarcelatorios. No coincido, es decir, porque del otro es una visión, es decir, en algún sentido tiene razón, pero es una visión parcial, porque le puedo decir que la cantidad de jóvenes primarios que son ingresados a la cárcel y están 4 años para arriba, privados de libertad, por la inescarcelabilidad que se le impone al juez, que no puede apartarse de esa regla, para determinados es delitos, mucho. ¿no? Es la rapiña. Es decir, la rapiña. Y bueno, si alguien que tiene 18 años, 19 años, viene de un contexto crítico, comete un delito de rapiña, que a veces es un delito con una violencia mínima, tiene asegurada una estancia de 5 y 4 meses, o 4 años, 5 años y 4 meses, en un sistema carcelario que no es responsabilidad de los jueces, el estado en que se encuentra, etcétera, ¿qué se puede pretender que salga de ese lugar? Es decir, ya los jueces están condicionados a ingresar al sistema carcelario a jóvenes que de repente no tuvieron oportunidad de tener, un correctivo, como decía el fiscal, en su contexto familiar. Necesariamente 4 años mínimo de penitenciaría, conviviendo con homicidas, con todo eso. Es muy poco probable que no reincida. Entonces la reincidencia es responsabilidad de los jueces también. Es decir, los jueces somos culpables de que esas personas reincidan. Ahí, es un juego de la mosqueta. Yo no quiero incurrir que es una tentación. La culpa no es mía, la culpa es de no. Es decir, es todo un fenómeno complejo que se da acá y se da en todo el mundo, que se tiene que encarar como lo es, un fenómeno complejo y no al grito de ver quién es el que tiene la bola de cristal. Pero insisto, lo que más me preocupa es que se instale en la gente ideas como esa que parten de premisas erróneas. Ahora, de todas formas, en el Parlamento se está estudiando todo lo que tiene que ver con las modificaciones a las libertades anticipadas. Bien. ¿Usted está al tanto de ese proyecto? Claro, ¿Qué le parece? Me parece, es decir, hay una cuestión que tiene también que ver con algo que decía el doctor Subía. Es decir, nosotros, mejor dicho, en el
2005, la ley esta apuntó a que el sistema procesal penal uruguayo tenía que ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, presunción de inocencia, la regla durante el proceso debería ser la libertad, y se llegó al final con un proceso acusatorio en el cual la idea es esa, la filosofía es esa. Y, digamos, en estos últimos momentos, con las iniciativas como esa, se contradice esa filosofía porque vuelve a aparecer delitos. No se puede escarcelar en tal caso, no se puede escarcelar en el abigeato, no se puede escarcelar. Ya no es libertad anticipada lo que estamos hablando. Estamos hablando de escarcelación provisional durante el proceso. Está metido ahí también. Entonces, la explicación, aparentemente, creo que sería un poco lo que está diciendo el señor Michelini, es porque los jueces no sabemos hacer las cosas bien y escarcelamos cuando no debemos escarcelar. Y eso está mal, porque el margen que tiene el juez para escarcelar es acotado a delitos menores, hurtos. Cuando deja de ser un hurto porque hay violencia sobre la persona, es rapiña. Y si es rapiña, no hay escarcelación. Y si no hay escarcelación, los jueces no podemos ser imputados de aplicar mal las libertades, porque ¿qué libertades si nosotros no podemos, Reyes, no las otorgamos, no se pueden otorgar? Sí. Subía decía hoy en la entrevista, no hay una respuesta ética para las víctimas. ¿Usted cree que con la ley están más protegidos en cierta manera los victimarios que las víctimas? ¿Con qué ley? Con las leyes en general. Por ejemplo, hay varios casos en este momento de actuación en defensa, de legítima defensa, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Hay un caso claro Maldonado. se dio en Pan de Azúcar recientemente, que tiene que ver con una persona que llega a su casa, ve a los ladrones, los persigue, los agarra, los golpea, se los lleva para la casa y después los libera. Él terminó preso por privación de libertad. De ese caso no voy a hablar, porque capaz que me toca a mí en mi tribunal. Entendido, para que la gente tenga contexto. Pero digo, está bien. Es decir, lo que pasa es que si vamos al análisis de casos concretos, perdemos un poco el foco. El tema es general. Y en cuanto a la pregunta que me hace, si la víctima se siente desprotegida, en realidad todos somos potenciales víctimas. Es decir, todos somos potenciales víctimas de algún delito violento, es decir, violencia doméstica, homicidio, rapiña. Es decir, esa pregunta es difícil de contestar. Claro. Si me habla de los delitos contra la propiedad, que es un poco lo que está, ¿no? Porque a veces es contra la vida, ¿no? Es decir, ahora lo que está, digamos, más en el tapete es la protección de la vida, pero está vinculado con la propiedad. Es decir, la protección de la víctima, ¿en qué consistiría? ¿Cuál es la aspiración de una víctima, ¿no? Es decir, la víctima, creo que legítimamente, a lo que puede aspirar es a que la persona que comete ese delito del cual es víctima, valga la redundancia, pague por ello. Y bueno, si se consigue individualizar al responsable de ese delito, va a pagar. Y en el caso de homicidio va a pagar con una pena importante. Ahora, si lo que la víctima o a la víctima hay que ofrecerle pena de muerte o reclusión perpetua, habrá que modificar la Constitución, porque la Constitución no habilita ninguna de esas dos respuestas que podrían de repente satisfacer mejor a muchas víctimas, pero digo, no está en el marco constitucional uruguayo. Doctor, ¿usted teme que podamos llegar a un escenario donde la justicia por mano propia pueda crecer, pueda generalizarse? Yo creo que hay gente en las calles manifestando pacíficamente, como hoy planteaba mi compañero Antonio Ladra, al fiscal Zubia, ¿no? Yo de alguna forma le quiero transmitir la misma pregunta para conocer su sentir, su punto de vista. Yo creo que hay una responsabilidad enorme de los operadores del sistema judicial y de los operadores en general del Parlamento e incluso de ustedes en cuanto a eso. Es decir, a veces el conocimiento de lo que pasa día a día es tan grande, es decir, es tan intenso que se tiene la percepción, no hablo con aquellos famosos, existe el fenómeno, de que esto pasa en cada momento. Es decir, a cada rato salgo a una cuadra, me van a matar, salgo para allá, me pueden matar. Digo, los homicidios existen, la realidad es crítica y el tema es que se tiene que analizar sin desprovisto de este tipo de consideraciones como la que acabamos de escuchar, de que aquellos son los culpables de que esto pase, porque es muy serio y es muy delicado. Es decir, está diciendo un senador de la República que los jueces son los responsables de una situación X y por lo tanto vamos a modificar y vamos a hacer determinadas iniciativas y algún día se las volveremos a dar sobre un escenario irreal. No es lo que él dice, no existe. Pero sin dejar de responderle, es una situación
que sí, es compleja y el riesgo está ahí. Si el Estado no da respuesta, el Estado, y me refiero al Estado en su conjunto, a este fenómeno, naturalmente la alternativa que tiene el ciudadano común es la respuesta personal a riesgo de arruinarse la vida, porque eso es algo que también, yo si lo agarro, lo reviento. Sí, pero si lo agarrás y haces eso, te arruinás. Es decir, que hay que siempre tener confianza en las instituciones. Yo creo que eso es lo que hay que rescatar siempre. Es decir, lo que hay que es mejorar la respuesta institucional. Y ahí no tiene que ver con son buenos o malos los jueces, son buenos o malos los legisladores. Se trata de entre todos, es decir, ver dónde puede haber mecanismos de mejorar la respuesta. Doctor Reyes, le quiero agradecer su presencia en Código País. Ha sido muy amable. Gracias por venir. Gaby, vamos a Santa Lucía.